Hola, hola, en este tutorial haremos esta escena de una pérgola, modelaremos la pérgola y algunos elementos de la escena, añadiremos la vegetación con ayuda de dos add-ons gratuitos, añadiremos también algunos modelos para complementar la escena, añadiremos iluminación, texturas y materiales, haremos el render y algunos ajustes de composición para lograr un render agradable. Les invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita y si quieres contribuir al canal puedes hacerlo por medio del botón de gracias o por medio de PayPal. En la descripción te dejo el link. Que disfrutes el tutorial y comencemos. Antes de comenzar a trabajar en la pérgola, vamos a importar un objeto de un humano para que de esa manera podamos tener una referencia del tamaño de la pérgola y los elementos que vamos a modelar. En la descripción del video les he dejado un enlace donde pueden descargar los archivos que utilizaremos para el tutorial, tanto los modelos como las texturas y el HDRI. Así que nos vamos a ir acá a File. Luego acá en importar y le vamos a dar en FBX. Entramos a la carpeta humano, seleccionamos este modelo de humano.fbx, le damos en importar y ya tenemos acá nuestro humano importado en nuestra escena. Seleccionamos el modelo para que de esa forma esté activo. Presionamos N para desplegar este menú y en el área de ítem en dimensiones podemos notar que tiene una altura de 1.75 metros y yo creo que sería bastante acorde la altura para realizar nuestra pérgola. Ahora bien, en el caso de las dimensiones de la pérgola, estuve buscando en internet algunas medidas estándar en cuanto a las pérgolas y aunque hay diferentes tipos de medidas, vamos a utilizar una que pues se acomoda bastante bien al tamaño del modelo que tenemos acá. Cuando modelamos algunos elementos, sobre todo de arquitectura, es importante buscar referencias de las medidas exactas de las cosas que queremos realizar para que de esa forma tengamos una idea de la escala real de cada uno de los objetos que utilizaremos. Y pues en este caso yo creo que las medidas que vamos a establecer de la pérgola funcionan bastante bien con el modelo de este humano de 1.75 metros. Vamos a presionar Control A y vamos a aplicarle a este objeto rotación y escala, ya que pueden notar que acá la rotación está en 90 grados y queremos que todo esto quede en 0. Así que con Control A aplicamos rotación y escala. Y ahora con Shift A vamos a añadir un mesh de cubo. En dimensiones, en X y en Y, vamos a seleccionar o dar clic acá en X, nos desplazamos hacia abajo en el eje Y para poder cambiar ambos valores y le vamos a dar un valor de 0.10 centímetros y en Z vamos a darle un valor de 2.5 metros. Ahora bien, como modificamos las dimensiones en el modo objeto, la escala se ha arruinado un poco, ya que en X, Y y Z está diferente y todo esto tiene que estar en valor de 1. Vamos a presionar Control A para resolverlo y vamos a aplicarle escala. Ahora sí, notamos que ya todos los ejes están en valor de 1. Y si ustedes quieren saber por qué es importante aplicar escala a nuestros objetos cuando modelamos, les invito a ver un video donde les explico a mayor profundidad este tema. En la descripción se los dejo por si ustedes quieren consultarlo. Ahora presionamos 1 para irnos a la vista frontal, nos acercamos un poco y con G vamos a mover esto en Z y lo vamos a ubicar más o menos por acá, creo que estaría bien. Y ahora con G movemos en Y y vamos a ubicar esto más o menos por acá. Y vamos a cambiar el nombre y vamos a darle a esto el nombre de soportes. Presionamos Shift D para crear una copia, la movemos un poco en el eje X y en dimensiones vamos a cambiar en X y le damos un valor de 4.2. En Y vamos a darle 0.03 y en Z le damos 0.1. Ahora presionamos R para rotar y Z para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 90 grados. Presionamos Enter para aceptar. Presionamos Control A y vamos a darle acá en rotación y escala.
Ahora necesitamos mover este objeto y que esta parte superior quede exactamente en esta parte de acá. Y para hacerlo vamos a activar esta opción llamada Snap, así que la activamos, desplazamos este menú y vamos a seleccionar vértices. Y ahora si presionamos G, por ejemplo, y movemos en el eje X, y nos acercamos a este vértice de acá, podemos notar cómo se está creando un imán o un snap y vamos a darle clic para aceptar ahí y luego con G movemos en Z y hacemos snap en este vértice de acá para que de esta forma este objeto quede exactamente colocado en esta parte superior. Ahora bien, ya que a la hora de modelar estaremos ocupando bastante el snap, se vuelve un poco tedioso tener que estar activando y desactivando esta opción, así que hay un pequeño truco para poder hacer snap sin tener esta herramienta activa. Desactivamos el snap, desplegamos esta pestaña y algo muy importante es que tiene que estar seleccionada la opción de vértices, ya que en este caso pues el snap lo vamos a estar haciendo a través de vértices. Así que estando desactivada esta opción de snap, pero con vértices seleccionados, vamos a presionar G para mover y X para hacerlo en ese eje. Y si notan, si nos acercamos a un vértice, pues no está pasando absolutamente nada. Pero si presionamos la tecla Control, ahora sí podemos notar que se está haciendo snap en el vértice que nosotros seleccionemos. Así que vamos a hacer snap en este vértice de acá, vamos a hacer clic para aceptar y con Shift D vamos a crear una copia, vamos a moverla en el eje X y vamos a hacer snap también en este vértice de acá con control presionado. Ahora seleccionamos este objeto, entramos al modo edición y con control R vamos a crear un loop en el centro. Lo desplazamos hacia arriba y con control presionado vamos a hacer snap en este vértice de acá. Ahora con control R vamos a crear uno en el centro y con control presionado hacemos snap en este vértice, creamos otro acá en el centro y con control presionado hacemos snap en este vértice de acá. Presionamos la tecla slash para salir de la escena y trabajar únicamente en este objeto. Activamos caras y vamos a seleccionar con Shift presionado estas caras de acá. Seleccionamos estas de acá, presionamos la tecla suprimir y le damos en Delete Face. Activamos vértices, seleccionamos con Shift presionado estos vértices de acá, presionamos F para rellenar y vamos a seleccionar estos también, presionamos F para rellenar y de igual forma estos 4 de acá, rellenamos con F. Y también estos de acá rellenamos y con slash regresamos a la escena y con tab regresamos al modo objeto. Ahora presionamos Shift D para crear una copia, la movemos un poquito en el eje Y, damos clic para aceptar y nuevamente movemos en Y y con control presionado hacemos snap en este vértice de acá. Presionamos G para mover y Y para hacerlo en ese eje y le vamos a dar un valor de 3.6. Presionamos Enter para aceptar. Con 3 nos vamos a la vista lateral y la separación entre cada soporte pues va a ser de 3.6 metros. En este caso ahora vamos a seleccionar con Shift presionado ambos soportes y presionamos Control J para unirlos. Ahora damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry para posicionar el punto de origen en el centro, ya que necesitamos centrar este objeto de soporte superior con estos soportes. Así que vamos a seleccionar esto de acá, vamos a presionar Shift S y vamos a darle acá en Cursor to Selected para posicionar el cursor en el punto de origen. Ahora seleccionamos este objeto y como el punto de origen está en el centro, entonces vamos a darle Shift S y le damos en Selection to Cursor para que el punto de origen se ponga donde está el cursor. Vamos a eliminar este objeto de acá y seleccionamos esto y con G lo vamos a mover en el eje Z y con control presionado hacemos snap en este vértice de acá y con G vamos a mover un poco en el eje
X, damos clic acá y nuevamente movemos con G en X y con control presionado hacemos snap en este vértice de acá. Entramos con Tab al modo edición y con control R vamos a crear un loop en el centro, damos doble clic para aceptar. Seleccionamos estos vértices, presionamos la tecla suprimir y le damos en delete vértices para eliminarlos. Con Tab regresamos al modo objeto y nos vamos al área de modificadores y vamos a añadir un modificador de Mirror. Vamos a desactivar el eje X y activamos el eje Y. Vamos a activar el clipping. Ahora entramos al modo edición y con bordes activos vamos a seleccionar este borde de acá y vamos a añadir un modificador de bevel, pero queremos que el bevel afecte únicamente a este borde. Así que para ello, teniendo seleccionado este borde, vamos a darle clic derecho. Vamos a darle acá en Edge Bevel Weight. Vamos a moverlo un poco. Damos clic para aceptar. Desplegamos este cuadro y vamos a darle un valor de 1. Ahora vamos a ir al modo objeto y vamos a añadir un modificador de bevel. Y como pueden notar, se está generando un bevel en todos los bordes, pero acá en el método de límite vamos a darle en weight para que solo afecte a este borde de acá. En el caso del amount vamos a darle un valor de 0.18 y en segmentos vamos a darle un valor de 96 y vamos a acá en el perfil vamos a darle acá que sea custom y acá en preset vamos a elegir este de acá. Y pueden notar que se está haciendo un bonito efecto en este borde que pues obviamente ustedes pueden modificar, pero en este caso lo vamos a dejar de esta manera para no profundizar mucho en esto. Aplicamos el modificador de Mirror. Y con Shift D vamos a crear una copia, la movemos en el eje X, más o menos acá, damos clic y nuevamente con G movemos en X y hacemos snap en este vértice de acá. Y yo creo que esto se ve bastante bien. Ahora seleccionamos todos estos elementos y con control J vamos a unirlos. Presionamos Shift D para crear una copia, la movemos un poco en el eje X, damos clic para aceptar y nuevamente movemos en X y con control presionado hacemos snap en este vértice de acá. Ahora con G nuevamente movemos en X y le damos un valor de 3.6. Presionamos la tecla menos para que el movimiento sea hacia esta parte de acá y presionamos Enter para aceptar. Ahora vamos a seleccionar ambos elementos, entramos al modo edición con Tab. Con A seleccionamos todo, presionamos P para desplegar el menú de Separate y vamos a darle en Byte Loot Part para separar cada una de las partes y con Tab regresamos al modo objeto. Ahora vamos a darle clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry para posicionar el punto de origen en el centro de cada objeto. Ahora seleccionamos este objeto con Shift D, vamos a crear una copia, la movemos un poco en el eje Z. Presionamos R para rotar y Z para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 90 grados. Vamos a eliminar el modificador de bevel y presionamos Control A para aplicar la rotación y escala. En las dimensiones en X le daremos un valor de 3.98, en Y 0.05 y Z lo dejamos en 0.1. Presionamos Control A, aplicamos escala y vamos a seleccionar estos elementos de acá. Vamos a presionar Control J para unirlos, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry para posicionar el punto de origen en el centro. Presionamos Shift S y le damos en Cursor to Selected para posicionar el cursor en el punto de origen. Seleccionamos este objeto, presionamos Shift S y le damos en Selection to Cursor para centrarlo. Presionamos 3 para ir a la vista lateral y con Shift Z entramos al wireframe. Con G vamos a mover esto en el eje Y y lo vamos a posicionar más o menos por acá.
y con G movemos esto en el eje Z, damos clic para aceptar y nuevamente movemos en Z y con control presionado hacemos snap en este vértice de acá y con Shift Z volvemos al modo sólido. Presionamos 1 para ir a la vista frontal y con Shift D vamos a crear una copia y la movemos en el eje Z, más o menos yo creo que por acá estaría bien. Con Shift Z entramos al wireframe y con Tab entramos al modo edición, activamos vértices, seleccionamos estos vértices, presionamos la tecla suprimir y le damos en delete vértices. Seleccionamos estos vértices y presionamos F para rellenar y con G vamos a mover esto en el eje X, más o menos por acá, y con G movemos en el eje Z y con control presionado voy a mover un poco acá, vamos a hacer snap en este vértice, seleccionamos esto de acá y con G movemos en X y con control presionado hacemos snap en este vértice de acá. Con Tab regresamos al modo objeto. Con 3 nos vamos a la vista lateral y con G movemos en el eje Y. Y vamos a centrar al cálculo esto más o menos por acá. Creo que estaría bastante centrado. Seleccionamos esto y con G movemos en Y y con control presionado hacemos snap en este vértice. Con Shift Z volvemos al modo sólido y yo creo que esto se ve bastante bien. Ahora damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry y con Shift D vamos a crear una copia y la vamos a mover en el eje X. Seleccionamos nuevamente este objeto y vamos a añadir un modificador de Mirror. En Mirror Object seleccionamos este objeto y hacemos Mirror en el eje X y vamos a aplicar este Mirror. Seleccionamos esto de acá, con Shift D creamos una nueva copia, la movemos en el eje Y, damos clic acá para posicionarlo y luego presionamos nuevamente G y Y para mover y con control presionado hacemos snap en este vértice de acá. Ahora seleccionamos esto, rotamos en Z menos 90 grados y presionamos Enter para aceptar. A este objeto vamos a llamarlo tornapuntas. De igual manera a esto de acá, tornapuntas, y a esto vamos a llamarlo vigas. También a este de acá vamos a llamarlo vigas. Seleccionamos este objeto, con 1 nos vamos a la vista frontal y con Shift Z al wireframe. Con G movemos en X esto más o menos por acá. Entramos al modo edición con vértices activos. Seleccionamos estos vértices y con G movemos en X y con control presionado hacemos snap en este vértice de acá. Seleccionamos también estos y con G movemos en X y con control hacemos snap en este vértice de acá. Presionamos 3 para ir a la vista lateral, presionamos A para seleccionar todo y con G vamos a mover en el eje Y, más o menos por acá, y con G movemos nuevamente en Y y con control presionado hacemos snap en este vértice de acá. Ahora seleccionamos estos vértices y vamos a presionar G 2 veces y vamos a mover esto y lo vamos a posicionar más o menos por acá. Volvemos con Tab al modo objeto, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry y con Shift Z volvemos al modo sólido. Presionamos Control A y aplicamos rotación y escala. Y vamos a añadir un modificador de Mirror. Vamos a seleccionar este objeto y vamos a dejarlo en el eje X y de igual forma vamos a aplicarlo. Ahora vamos a seleccionar estos dos elementos, presionamos Control J para unirlos y vamos a añadir un modificador de Mirror. Vamos a darle acá en Mirror Object a seleccionar este objeto, desactivamos el eje X y activamos el eje Y. Lo aplicamos, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo,
presionamos P y le damos en separar by loose parts y vamos a separar cada una de las partes para que a la hora de añadir las texturas, pues la textura que vamos a añadir en cada uno de los elementos, si tiene un mirror, pues obviamente la misma textura, la ubicación de la textura que quede acá va a quedar acá y lo que queremos es que se vea diferente, así que por esa razón separamos los elementos. También acá vamos a hacer un mirror y vamos a darle acá Mirror Object, desactivamos el eje X y vamos a activar el eje Y. De igual forma lo vamos a aplicar, entramos al modo edición, seleccionamos todo con A y en P le damos en Separate by Loose Parts. Regresamos al modo objeto y de igual manera a esto vamos a añadirle un modificador de Mirror. Vamos a seleccionar acá, desactivamos el eje X, activamos el eje Y, lo aplicamos, entramos a edición, seleccionamos todo y separamos con P en By Loose Parts y volvemos al modo objeto. Ahora bien, antes de continuar, vamos a presionar Shift C para posicionar el cursor en el centro y vamos a ubicar en el centro también la pérgola. Así que vamos a seleccionar todo esto y con control presionado deseleccionamos al humano. Presionamos control J para unir todo, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry para posicionar el punto de origen en el centro. Presionamos Shift S y le damos en Selection to Cursor para que el punto de origen quede centrado con el cursor. Con 1 nos vamos a la vista frontal y con G vamos a mover esto en Z y lo vamos a ubicar más o menos por acá. Entramos nuevamente al modo edición, con A seleccionamos todo, presionamos P, le damos en separar by loose parts para separar todas las partes. Regresamos al modo objeto, vamos a presionar control A, rotación y escala y vamos a dar clic derecho, set origin, origin to geometry para posicionar el punto de origen en el centro de cada elemento. Bien, ahora vamos a seleccionar este objeto y hay un detalle acá, como acoplamos todo, perdió el modificador de bevel que teníamos en estos elementos, así que vamos a arreglarlo, vamos a añadir nuevamente el modificador de bevel y que sea por weight. Vamos a darle acá en amount 0.18 y en segmentos le habíamos dado 96. Aquí en el perfil vamos a dejarlo en custom y en preset vamos a elegir este de acá. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar con shift presionado estos dos elementos, también este de acá y por último el que tiene el modificador de bevel. Presionamos control L para desplegar el menú de Link Transfer Data y vamos a darle acá que copie los modificadores de este último objeto seleccionado y ahora pueden notar que ya tenemos nuevamente aplicado el bevel en nuestros objetos. Ahora seleccionamos este objeto con Shift D, vamos a crear una copia, la movemos en el eje Z y vamos a eliminar el modificador de bevel. Recuerden que este efecto de bevel se está haciendo en estas partes de acá porque tenemos acá en este borde activo el weight. Si no tuviera activo el weight, pues obviamente no funcionaría este efecto. Así que en este caso, pues de igual forma tiene acá el weight y lo vamos a dejar así, aunque no lo vamos a ocupar, pero no nos afecta a la hora de hacer nuestro modelado. Así que en este caso vamos a darle en dimensiones en Z un valor de 0.02. Vamos a presionar control A y vamos a aplicar rotación y escala. Vamos con G a mover en Z y con control presionado vamos a hacer snap en este vértice de acá. Quizás a esto en el eje X vamos a darle 0.05. Vamos a presionar control A nuevamente, rotación y escala. Con Shift D vamos a crear otra copia, la movemos en Z y a esto vamos a darle en Z un valor de 0.1. Presionamos control A, aplicamos rotación y escala y con G movemos en Z y con control presionado hacemos snap en este vértice. Vamos a seleccionar este objeto, entramos al modo edición y con caras activas vamos a seleccionar con Shift presionado estas dos caras y con G vamos a mover un poquito esto
en el eje X, más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos ambos elementos, vamos a darle clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry, y con G movemos en X y con Control presionado vamos a hacer Snap en este vértice de acá. Presionamos Control J para unir todo. Añadimos un modificador de Mirror. Vamos a seleccionar en Mirror Object esto de acá y vamos a dejarlo en el eje X. Lo aplicamos. Entramos al modo edición. Con A seleccionamos todo. Presionamos P. Le damos Separate by Two Parts. Regresamos con Tab al modo objeto. Clic derecho. Set Origin. Origin to Geometry. Ahora bien, un detalle que pasó es que a la hora de unir todos los elementos de la pérgola, pues perdió todos los nombres que habíamos añadido de cada uno de los elementos, pero para no perder el tiempo vamos a dejarlo así y luego vamos a añadir todos los elementos de la pérgola a una colección. Así que para continuar vamos a seleccionar este objeto con Shift D, vamos a crear una copia, la movemos en el eje Z. Ahora con R rotamos en Z 90 grados, presionamos Control A y vamos a aplicar rotación y escala. Y en el eje X vamos a darle un valor de 4.45. Vamos a darle en Y 0.05 y en Z vamos a dejarlo en 0.01. Vamos a darle clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Vamos a presionar Shift S y vamos a darle en Selection to Cursor para que esto quede centrado. Y ahora con G vamos a mover en el eje Z, más o menos por acá. Y nuevamente con G movemos en Z y con Control presionado vamos a hacer Snap en este vértice de acá. Con 3 nos vamos a ir a la vista lateral y con Shift Z entramos al wireframe. Nos acercamos un poco con el scroll y con G vamos a mover en el eje Y y con Control presionado vamos a hacer Snap en este vértice de acá. Vamos a añadir un modificador de Array. Vamos a minimizar el de Bevel y el de Array lo vamos a poner en la parte superior. En este caso en factor X vamos a darle un valor de 0. Acá en Count vamos a darle un valor de 10 para hacer 10 copias y con Shift presionado vamos a comenzar a mover en el eje Y. Presionamos Shift porque si no lo presionamos a la hora de mover el valor pues es un poco brusco. En cambio con Shift presionado es más suavizado y podemos tener un mejor control. Vamos a acercarnos y vamos a mover esto a fin de que quede más o menos en esta orientación. Así que podemos moverlo más o menos. Yo creo que por acá estaría bastante bien. Ahora aplicamos el modificador de Array. Con Shift Z regresamos al modo sólido. Entramos con Tab al modo edición. Con A seleccionamos todo. Presionamos P y le damos en Separate by Loose Part. Con Tab regresamos al modo objeto, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Ahora seleccionamos este objeto, presionamos Shift D para crear una copia, la movemos en Z, rotamos en Z 90 grados. Y vamos a darle acá en dimensiones en X un valor de 4.52. En Y vamos a dejarlo en 0.05. Y en Z vamos a dejarlo también en 0.05. Vamos a eliminar el modificador de Bevel y vamos a presionar Control A y aplicamos rotación y escala. Vamos a darle clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry y con Shift S vamos a darle en Selection to Cursor para centrarlo. Ahora con G movemos en Z, damos clic, nuevamente con G movemos en Z y con Control presionado vamos a hacer Snap en este vértice de acá. Y con 1 nos vamos a ir a la vista frontal y con Shift Z nos vamos al wireframe. Nos acercamos un poco y con G vamos a mover esto en el eje X y con Control presionado vamos a hacer Snap en este vértice de acá. Vamos a añadir un modificador de Array. Vamos a mover esto un poco hacia acá y vamos a darle un número de 27 copias. Vamos a acercarnos un poco
y con Shift presionado vamos a mover esto y vamos a procurar que esto quede más o menos en la misma dirección. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. Vamos a presionar Shift Z para ir al modo sólido. Y me gusta cómo se ve. Ahora vamos a aplicar el modificador de array. Entramos al modo edición. Con A seleccionamos todo. Presionamos P y le damos en Separate by Loose Part. Y con Tab regresamos al modo objeto. Clic derecho. Set Origin. Origin to Geometry. Bien, hemos terminado de modelar la pérgola. Vamos a presionar A para seleccionar todo y con control presionado vamos a deseleccionar esta figura. Presionamos M para añadir esto a una nueva colección, la cual llamaremos pérgola. Vamos a presionar acá en crear. Vamos a minimizar esta colección. De igual manera, seleccionamos el humano y lo añadimos a una nueva colección. Vamos a minimizar esto y nos vamos a posicionar en la colección general. Vamos a presionar Shift A y vamos a añadir un mesh de cubo. En dimensiones en X le damos un valor de 5, en Y 3.87 y en Z 0.05. Presionamos Control A y aplicamos rotación y escala. Con 1 nos vamos a la vista frontal, con Shift Z entramos al wireframe. Y con G vamos a mover esto en Z más o menos acá. Damos clic y con G movemos en Z y con control presionado hacemos snap en este vértice de acá. Con Shift presionado vamos a seleccionar todos estos elementos y con G vamos a mover esto en Z y lo vamos a ubicar más o menos por acá. De igual forma, esto vamos a moverlo en Z y lo vamos a ubicar por acá. Volvemos al modo sólido y vamos a añadir esto a una nueva colección, la cual llamaremos piso pérgola y vamos a darle acá en crear. Presionamos Shift D para crear una copia de este objeto. Lo vamos a mover un poco en el eje X y con M vamos a añadir esto a la colección general. Vamos a presionar, o más bien vamos a modificar las dimensiones en X. Vamos a darle un valor de 0.33. En Y vamos a darle 12.5 y en Z 0.3. Con 1 nos vamos a la vista frontal. Presionamos Control A, aplicamos rotación y escala y con G movemos esto en Z. Damos clic y nuevamente movemos con G en Z y hacemos con Control Snap en este vértice de acá. Y con G movemos en X y con Control presionado vamos a hacer Snap en este vértice de acá. Presionamos G para mover y X para hacerlo en ese eje y le damos un valor de menos 1.2. Presionamos Enter para aceptar. Presionamos punto para acercarnos al objeto. Entramos al modo edición y con caras activas vamos a seleccionar esta cara. Presionamos I para hacer un inset y vamos a crear un inset más o menos por acá. Ahora con E vamos a extruir hacia abajo en el eje Z, más o menos por acá. Presionamos Shift D para crear una copia de este objeto. Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto. Vamos a darle clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Presionamos M para añadir esto a una nueva colección, la cual llamaremos jardinera. Vamos a darle acá en crear y vamos a seleccionar ahora este elemento y con Shift D vamos a crear una copia, la movemos en el eje X y esto lo vamos a añadir a la colección general. Presionamos Tab para entrar al modo edición y con caras activas seleccionamos esta cara. Presionamos G para mover y Z para hacerlo en ese eje y con control presionado hacemos snap en este vértice. Ahora presionamos control y la tecla más para seleccionar todo esto. Vamos a darle a la tecla suprimir y le damos en delete face. Activamos vértices y vamos a seleccionar todos estos vértices de acá. Y vamos a presionar F para rellenar. Con Tab regresamos al modo objeto. Acá en dimensiones en X vamos a ponerle 0.1 y en Z 0.02.
Presionamos 1 para irnos a la vista frontal. Nos acercamos un poco y con G vamos a mover esto en el eje Z y con control presionado hacemos snap en este vértice. Presionamos G y X para moverlo en ese eje y lo vamos a ubicar más o menos por acá. Ahora vamos a ocultar temporalmente la jardinera para que no nos afecte visualmente. Presionamos Shift D para crear una copia de este objeto. Presionamos Enter para aceptar y en dimensiones en X le damos un valor de 0.04. En Y vamos a darle 0.33 y en Z le daremos 1.75. Vamos a mover esto con G en el eje Y más o menos por acá. Y con G movemos en Z y volvemos a mover en Z y con control presionado hacemos snap en este vértice. Vamos a presionar punto para acercarnos y poder rotar de mejor manera. Vamos con G a mover acá un poco en el eje Y vamos a dejarlo más o menos por acá. Con Shift D vamos a crear una copia, presionamos Enter para aceptar y a esta copia le damos las siguientes dimensiones en X 0.03 y en Y vamos a darle 0.19. Vamos a mover un poco esto con G en el eje X y luego nuevamente movemos en X para hacer con control snap en este vértice de acá. Y vamos a seleccionar todo esto y con G lo vamos a mover en X y con control presionado hacemos snap en este vértice. Y ahora con control A vamos a aplicarle rotación y escala. Presionamos J para unir ambos elementos, presionamos 3 para irnos a la vista lateral. Vamos a ocultar temporalmente la pérgola y el humano. Vamos a ocultar también el piso. Presionamos Shift Z para entrar al wireframe y vamos a añadir un modificador de array. En factor X vamos a darle 0 y vamos a hacer 6 copias y vamos a mover esto en el eje y vamos a acercarnos un poco y vamos a mover esto más o menos por acá. Yo creo que ahí se vería bastante bien. Presionamos Shift Z para regresar al modo sólido. Aplicamos el modificador de array, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo, presionamos P y le damos en Separate Values Part y con Tab regresamos al modo objeto. Damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Seleccionamos este objeto, presionamos punto para acercarnos, con Shift D creamos una copia, la movemos un poco en el eje Y y acá en dimensiones en Z vamos a darle un valor de 0.09. Vamos a entrar al modo edición, seleccionamos estos vértices y con G movemos estos vértices en Y y con control presionado hacemos snap en este vértice. Seleccionamos estos de acá y con G movemos en Y y con control presionado hacemos snap en este vértice. Activamos caras, seleccionamos esta cara y con G movemos en X esto un poco, más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto, presionamos Control A, rotación y escala, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Presionamos 3 para irnos a la vista lateral con Shift Z. Entramos al wireframe y con G vamos a mover esto en Z y lo vamos a ubicar más o menos por acá. Vamos a añadir un modificador de array. Vamos a darle en factor X0 y vamos a mover esto en el factor Z. Podemos presionar Shift para suavizar el movimiento. Vamos a dejarlo más o menos por acá. Y vamos a crear algunas copias. Y vamos a llevar esto más o menos por acá. Vamos a mover un poco más esto. Y lo vamos a dejar. Veamos más o menos. Yo creo que por acá estaría bien. Yo creo que ahí se vería bien. Con Shift Z regresamos al modo sólido y aplicamos este modificador de array. Vamos a crear con Shift D una copia de esto, la movemos en Y, con control presionado hacemos snap en este vértice y vamos a repetir el proceso para llenar todos estos elementos.
Hacemos snap acá, luego con Shift presionado seleccionamos todos estos elementos. Entramos al modo edición, con A seleccionamos todo, presionamos P para desplegar el menú de Separate y le damos en Byte Loop Part y con Tab regresamos al modo objeto. Damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Ahora seleccionamos este objeto con Shift D, vamos a crear una copia, la movemos más o menos por acá. Con G movemos en Z nuevamente y con control presionado hacemos snap en este vértice de acá. Entramos al modo edición, con caras activas seleccionamos esta cara y con G vamos a mover un poquito esto en Z. Más o menos por acá, creo que estaría bien. Y con Tab regresamos al modo objeto y ya tenemos lista nuestra cerca. Así que vamos a presionar A para seleccionar todo. Vamos a presionar M y añadimos esto a una nueva colección, la cual llamaremos cerca. Y vamos a activar los elementos de la pérgola. Voy a minimizar todas estas colecciones. Y yo creo que ahí estamos ya bastante bien. Ahora seleccionamos la colección general y con Shift A vamos a irnos al área de Mesh. Seleccionamos un plano. Entramos al modo edición y con ese vamos a escalar esto más o menos por acá. Ahora con control R vamos a crear un loop acá, lo desplazamos y con control presionado hacemos snap acá. Creamos otro. Vamos a crear otro acá. Presionamos control para hacer snap. Vamos a crear uno acá. Presionamos control y vamos a crear otro acá. Vamos a activar caras, seleccionamos esta cara de abajo, presionamos la tecla suprimir y le damos en Delete Face. Regresamos con Tab al modo objeto y vamos a añadir este plano a una nueva colección, la cual llamaremos suelo y vamos a darle acá en crear. Ahora vamos a presionar 3 para ir a la vista lateral y con Shift A vamos a desplazar este menú, vamos a añadir una cámara. Vamos a presionar 0 para entrar a la cámara y acá en las configuraciones de la escena vamos a dejarlo así en 1920 por 1080. Vamos a presionar G para mover y X para hacerlo en ese eje y nos vamos a alejar un poco. Y vamos a posicionar esto más o menos acá. Con G movemos un poco esto en Z. Y lo vamos a dejar. Yo creo que por acá estaría bien. Y vamos a irnos acá a View. Y por ejemplo, si presionamos el scroll y nos movemos, podemos notar que nos hemos salido de la cámara. Vamos a presionar 0 y si quisiéramos mover únicamente la cámara, tenemos que activar el Camera to View. Y ahora pueden notar que estamos moviendo la cámara. Voy a presionar Control Z para regresar a la vista que teníamos. Y vamos a mover nada más un poquito la cámara hacia arriba, más o menos por acá. Vamos a ver, yo creo que quizás por ahí estaría bien. Vamos a desactivar el Camera to View y ahora con G vamos a mover esto un poco en Z. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. Ahora bien, ya que hemos terminado de modelar todos los elementos de la escena, vamos a comenzar a trabajar la iluminación y luego vamos a añadir las texturas a nuestros elementos modelados. Ahora bien, para comenzar a añadir iluminación a nuestra escena, voy a presionar N para ocultar este menú. Vamos a desplegar un poco esto hacia acá. Y vamos a dar clic acá, vamos a elegir el Shader Editor y vamos a activar acá el visor del shading. Vamos a elegir en el motor de render, vamos a elegir el motor de Cycles. Y si tienen tarjeta gráfica pueden activar que la visualización y el render sea por medio de la GPU. Ahora bien, hay diferentes formas en las que podemos iluminar nuestra escena si nos posicionamos en el visor del render. Por ejemplo, podríamos añadir una luz, en este caso podría ser una luz de sol. Pueden notar que esto ya se está iluminando y podemos mover nuestra luz solar
en la orientación que nosotros queramos. También hay otra forma en la que podemos iluminar. Si nos vamos aquí al mundo y acá en esta pestaña de color podemos elegir Sky Texture y acá en Object podemos irnos al mundo y podríamos elegir acá, digamos, este tipo de iluminación y podremos añadir de igual forma una luz solar. Pueden notar que ahora se está creando una bonita iluminación de entorno en nuestra escena, pero queremos hacer una luz un tanto más realista, así que voy a presionar Control Z para eliminar todo esto. Y para este tutorial vamos a utilizar un tipo de luz que nos permite visualizar de manera un poco más realista nuestra escena en un sitio web llamado polyhaven.com. Ustedes pueden descargar una diversidad de HDRIs que son luces de diferentes tipos de ambientes que ustedes pueden introducir en su escena de Blender y pues, por ejemplo, digamos en el caso de este tipo de luz de HDRI, perdón, toda esta iluminación ustedes la pueden aplicar a su archivo de Blender. En la descripción del video yo les he dejado un enlace donde están todos los elementos que ocuparemos en el tutorial y tenemos acá el HDRI que lo he descargado de este sitio web, así que para aplicarlo a nuestra escena vamos a desconectar este background del surface. Vamos a mover esto un poco hacia acá, vamos a presionar Shift A y en Search vamos a buscar el nodo llamado Environment Texture. Vamos a vincular color con el surface, vamos a darle en Open. Seleccionamos la carpeta HDRI, seleccionamos este HDRI, lo abrimos y como pueden notar ahora estamos ocupando el HDRI para iluminar nuestra escena. Y aunque nuestra iluminación se ve bastante bien, tenemos que hacerle algunos ajustes al HDRI para que esto funcione mucho mejor y tengamos control de la iluminación. Así que vamos a seleccionar este elemento del HDRI. Vamos a presionar Control T para desplegar las opciones del Texture Coordinate y el Mapping. Ahora bien, si al presionar Control T no les aparecen estas opciones, es porque tienen que activar un add-on llamado Node Wrangler. Así que para activarlo se van a Edit y en Preferencias. Tenemos acá el área de add-ons y estamos trabajando en la versión 4.2 de Blender. Y desde la versión 4.2 cambió un poco la dinámica de los add-ons. Antes en la versión de la 4.1 hacia abajo, si ustedes buscaban acá, por ejemplo, Node Wrangler, les aparecía acá el nodo desactivado y solo tenían que activarlo. Pero ahora tienen que irse acá a Get Extensions y acá tienen que poner Node Wrangler. Obviamente aquí no me va a aparecer porque ya lo tengo instalado y buscan el Node Wrangler y luego de eso lo instalan y ahora sí ya les aparecerá en el área de add-ons y lo tienen que activar si no se activa automáticamente. Y ahora sí, al presionar Control T, pues les aparecerán las opciones del Texture Coordinate y del Mapping. Ahora bien, aquí en las opciones del mapping podemos jugar con algunos valores, por ejemplo la rotación, podemos moverla y de esa forma pues nuestra iluminación va cambiando dependiendo la ubicación del HDRI. Podemos ir haciendo diferentes ajustes, en este caso vamos a dejarlo en 0. También podemos modificar la escala, pero en este caso vamos a dejarlo en 1 y también podemos modificar la locación de nuestro HDRI y en este caso queremos alejar un poquito este árbol, así que vamos a darle acá en locación un valor de 0.39 y yo creo que así se vería muchísimo mejor la iluminación. Recuerden que acá es de ir haciendo pruebas, probando diferentes HDRIs hasta lograr el resultado que queremos. Así que bien, ya que hemos añadido la iluminación, vamos a comenzar a añadir los materiales a todos los elementos de la escena y luego vamos a añadir la vegetación, para lo cual utilizaremos dos add-ons que nos van a ayudar muchísimo en cuanto a la implementación de la vegetación. Así que vamos a irnos acá al área del visor de materiales. Esperamos unos segunditos para que esto cargue, ok. Y acá en mundo vamos a ponerlo en objeto. Vamos a seleccionar
en este caso esta pestaña, y acá en rotación vamos a ponerle 180 para poder visualizar de mejor manera nuestros objetos. Vamos a seleccionar esto de acá, vamos a añadir un nuevo material al cual vamos a llamar pérgola. Y quizás para facilitar un poco esto, vamos a darle clic derecho a la colección de pérgola, vamos a darle seleccionar objetos y presionamos la tecla slash para salir de la escena y trabajar únicamente en este objeto. Vamos a seleccionar esto que tiene el material de pérgola. Nos iremos a la carpeta de los archivos del tutorial y vamos a la carpeta de texturas. Vamos a elegir esta de Woodfin 4K. Y vamos a seleccionar esta que dice Diffuse y la vamos a desplazar a nuestro archivo de Blender. Y vamos a vincular color con base color. Y pueden notar que ya se ha aplicado la textura. Y ahora, para que esto quede mucho mejor, vamos a entrar al modo edición. Presionamos A para seleccionar todo. Presionamos la tecla U para abrir el menú de UV Mapping y vamos a darle en Smart UV Project. Le damos aquí en un Grab y con Tab regresamos al modo objeto. Vamos a seleccionar esta textura. Vamos a presionar Control T para desplegar el Texture Coordinate y el Mapping. Ahora vamos a seleccionar el Ambient Occlusion. Lo desplegamos. Y lo vamos a posicionar acá abajo. Vamos a darle acá en Non-Color. Vamos a seleccionar esto y con G lo vamos a mover hacia acá y vamos a vincular el vector con el vector. Seleccionamos esto y lo movemos también. Vamos a presionar Shift A y en Search vamos a buscar uno llamado Mix Color y vamos a vincularlo al base color o al diffuse. Y acá el color del Ambient Occlusion lo ponemos en el B. Y acá en Mix vamos a darle en multiplicar. Ahora vamos a seleccionar el specular. Vamos a ubicarlo acá. También vamos a seleccionar el normal. Vamos a posicionarlo acá. Y de igual manera el displacement. Lo ubicamos acá. Ahora vamos a vincular todo esto. Vamos a seleccionar el vector. Con el vector del especular vamos a irnos acá. Vamos a desplegar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá el especular y vamos a vincular esto con el color del especular. De igual forma vamos a vincular esto con el normal. Presionamos Shift A y vamos a buscar uno llamado Normal Map, un nodo llamado Normal Map. Vinculamos color con color. Acá vamos a darle en Non-Color. De igual manera acá tenemos que darle en Non-Color. Y vamos a vincular el normal del Normal Map con el normal de acá. En el caso del displacement no lo vamos a ocupar, así que lo vamos a eliminar. Y podemos también ajustar acá en la escala de nuestra textura, si la queremos más grande o más pequeña. En este caso vamos a dejarla en un valor de 1. Ahora presionamos A para seleccionar todo, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo, presionamos U para desplegar el menú de UV Mapping, vamos a darle en Smart UV Project, le damos en un Grab, con Tab regresamos al modo objeto y con Shift presionado vamos a seleccionar de último este objeto que tiene la textura. Presionamos Control L y vamos a darle en Link Materials para añadir el material a todos los demás elementos de la pérgola. Y nos vamos a ir acá al visor del render para verificar cómo nos ha quedado. Y yo creo que se ve bastante bien. Hay algo más que podemos añadirle a nuestra textura. Vamos a seleccionar estos dos elementos y con G los vamos a mover un poco. Con Shift A en Search vamos a buscar el nodo gamma y lo vamos a aplicar acá. Y con gamma podemos modificar el brillo de nuestra textura. Podemos aumentarla y pueden notar cómo esto va cambiando. Y esto nos ayudará mucho a la hora de poder armonizar todos las tonalidades de nuestra textura con la escena. También podemos añadir un
Hue, Saturation y Value, donde podemos acá también modificar ciertos valores, la saturación, y esto nos ayudará mucho a la hora de poder manejar correctamente nuestras texturas. En el caso de gama, voy a darle este valor 1.210, que me gustó mucho a la hora que hice pruebas. Me gustó cómo quedó la tonalidad. Creo que se ve bastante bien. Vamos a irnos al modo sólido y con slash vamos a regresar a la escena. Vamos a elegir este elemento. Vamos a irnos al visor de materiales y vamos a añadir un nuevo material al cual llamaremos piso pérgola. Ahora bien, a veces es bastante tedioso tener que estar moviendo cada uno de los mapas a la hora de añadir texturas, pero ya que tenemos activo el nodo de Node Wrangler, podemos añadir todas las texturas automáticamente a nuestro objeto. Así que vamos a seleccionar el príncipe BSDF y presionamos Control Shift T. Y nos abrirá esta ventana. Entramos a la carpeta de texturas y vamos a elegir esta de Stone Floor. Vamos a seleccionar todos estos elementos de la textura y vamos a darle clic acá. Y como pueden ver, automáticamente me ha vinculado todos los elementos de la textura a nuestro modelo. Lo único que no nos ha vinculado es el Ambient Occlusion. Ya vamos a arreglar eso. Así que ahora que ya tenemos vinculada nuestra textura, vamos a entrar con Tab al modo edición. Con A seleccionamos todo. Presionamos U y vamos a darle en Smart UV Project. Vamos a darle en un Grab. Y con Tab regresamos al modo objeto. Ahora haremos algunos ajustes. Por ejemplo, en la escala vamos a presionar Shift, damos clic en X y nos desplazamos hacia abajo en Y y en Z para cambiar todos los valores de la escala. Y vamos a darle un valor de 5.59, que yo considero que este es un buen tamaño. Vamos a rotar también la textura en el eje Z en 90 grados. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. Vamos a arreglar también acá esto. Vamos a darle Shift A y en Search vamos a buscar un Mix Color. Vamos a posicionarlo acá con el base color. Vamos a seleccionar el Ambient Occlusion y lo vinculamos al B. Y en Mix vamos a darle en multiplicar. También acá en el caso del displacement vamos a darle en escala un valor de 0.03 y yo creo que ahí se vería bastante bien. Vamos a ver el visor del render y yo creo que sí, esto se ve bastante bien. Vamos a añadirle también acá, vamos a mover esto, vamos a añadirle un gamma. Y le vamos a dar el siguiente valor, 1.770 y yo creo que ahí se vería esto mucho mejor. Vamos a quitar un momento el suelo. Vamos a irnos de nuevo acá al visor de materiales y vamos a seleccionar esto de acá. Vamos a darle un nuevo material. A esto vamos a llamarlo cemento. Seleccionamos esto de acá, vamos a presionar Control Shift T, entramos a la carpeta de texturas y en Gray Plaster vamos a irnos acá, seleccionamos todos estos elementos y los vamos a añadir. Y vamos a entrar al modo edición. Con A seleccionamos todo, presionamos U, vamos a darle en Smart UV Project y luego en un Grab. Con Tab volvemos al modo objeto. Y vamos a hacer algunos cambios en el mapping. Modificamos la escala. Vamos a darle un valor de 5. Y acá en el normal map, en la intensidad, vamos a darle un valor de 0.5. Que yo creo que así se vería bastante bien. Vamos a presionar 0 para ir a la cámara y vamos a activar el visor del render para comenzar a visualizar cómo nos está quedando la escena. Vamos a irnos acá a esta pestaña de la configuración del render y en Color Management vamos a darle acá en Look. Vamos a elegir un Medium High Contrast para contrastar un poquito la escena de manera general. Y vamos a añadir acá, vamos a seleccionar esto, vamos a moverlo un poco.
Vamos a presionar Shift A, vamos a elegir un gamma. Vamos a darle un valor de 1.5 para empezar. Añadimos también un Hue Saturation y Value, lo vinculamos. Vamos a darle aquí en Hue 0.47. Acá en saturación vamos a dejarlo en 1.170 y estos valores los vamos a dejar tal como están. También vamos a añadir un brillo y contraste. Y en brillo vamos a darle menos 0.04. Recuerden que todos estos valores yo los he configurado previamente a la hora de realizar la escena para el tutorial, pero obviamente todos estos valores, aunque yo los he establecido para el tipo de escena que estamos creando, ustedes pueden modificarlos según el gusto de cada uno de ustedes y de igual forma, según el proyecto que realicen, pues así serán las configuraciones que cada uno de ustedes haga para la escena. Estos son valores que yo he considerado que se ven bastante bien para el tipo de escena que estamos realizando. De hecho, acá creo que voy a bajar un poco la gama, ya que creo que está muy oscuro. Vamos a dejarla así en 1.050. Volvemos al visor de materiales y vamos a añadir ahora la textura de estos elementos. Vamos a darle clic derecho a la carpeta de la cerca, le damos en seleccionar objetos y con slash salimos de la escena. Vamos a seleccionar esto de acá, vamos a añadir una nueva textura, vamos a ponerle a este cerca y de igual forma vamos a seleccionar esto, presionamos Control Shift T. Seleccionamos esta de Woodfine 6. Vamos a seleccionar todo esto. Vamos a añadir la textura. Vamos a presionar A para seleccionar todo. Entramos al modo edición. Con A seleccionamos todo. Presionamos U y vamos a darle en Smart UV Project. Regresamos al modo objeto. Seleccionamos esta textura. Y nos va a costar movernos un poco. Podemos hacer algo, entrar al modo edición, activar vértices, seleccionar este vértice y presionar punto. Y ahora sí vamos a poder rotar de mejor manera. Volvemos al modo objeto. Vamos a modificar algunos valores. La escala vamos a dejarla en un valor de 5. Y de igual manera acá el displacement en escala vamos a darle 0.05 y yo creo que ahí se vería bastante bien. De igual forma vamos a darle Shift A y en Search vamos a buscar Mix Color. Vamos a vincularlo acá al base color y el Ambient Occlusion lo vinculamos al B. Vamos a darle acá en Mix, multiplicar. Vamos a mover todo esto hacia acá. Vamos a irnos al visor del render y vamos a añadir un nodo de gamma. Lo vinculamos y vamos a darle un valor de 1.17. Añadiremos también uno de Hue Saturation. Vamos a darle acá en Hue un valor de 0.52. Acá en saturación 0.83 y vamos a añadir también uno de brillo y contraste. Vamos a buscarlo acá, brillo y contraste, lo aplicamos y en brillo vamos a darle un valor de menos 0.1 y en contraste vamos a darle, perdón, acá era menos 0.01. Y acá en contraste 0.01 y yo creo que ahí se vería bastante bien nuestra textura. Ahora nos vamos a ir nuevamente al visor de materiales. Vamos a seleccionar esto de acá. Seleccionamos acá, presionamos Control L, le damos en Link Materials para aplicar esta misma textura acá. Ahora vamos a seleccionar esto de acá, luego esto, Control L, Link Materials y veamos si la textura está aplicada correctamente y yo creo que sí, se ve bastante bien. Vamos a aplicar en esta parte de acá y vamos a ir verificando que la textura tenga la orientación correcta y sí, se ve bastante bien. Vamos a hacerlo acá, Link Materials y se ve bastante bien. Así que
como todo está correcto, podemos presionar A para seleccionar todo. Con Shift presionado seleccionamos esto, presionamos Control L, le damos en Link Materials y nuestra textura está aplicada de forma correcta. Vamos a presionar Slash para regresar a la escena. Con 0 nos vamos a la cámara y vamos a verificar en el visor del render cómo nos ha quedado todo. Y yo creo que esto se ve bastante bien, me gusta mucho el resultado y cómo han quedado las texturas en nuestra escena. Para continuar, nos posicionamos en el visor de materiales y vamos a activar el suelo. Vamos a seleccionarlo, vamos a añadir un nuevo material al cual llamaremos suelo. Seleccionamos esto y presionamos Control Shift T. Seleccionamos este llamado Leafy Grass, vamos a abrir las texturas, vamos a seleccionar todo esto y le damos acá para añadir la textura. Entramos al modo edición, con A seleccionamos todo, presionamos U y vamos a darle en Smart UV Project y le damos acá en Unwrap. Con Tab regresamos al modo objeto, vamos a darle a esto una escala de 4. Y de igual forma vamos a modificar el valor de la escala del displacement. Vamos a darle 0.05. Vamos a presionar 0 para ir a la cámara y vamos a activar el visor del render. Y yo creo que esto se ve bastante bien. Me gusta el resultado. Vamos a seleccionar nuevamente este suelo. Le añadiremos también a esto un nodo de gama. Y le vamos a dar el valor de 1.22 y yo creo que ahí se vería bastante bien. Y de igual forma a esto de acá vamos a moverlo con G en Z un poquito. Vamos a añadirle también el material de suelo. Vamos a entrar al modo edición, con A seleccionamos todo, presionamos U y le damos en Smart UV Project. Con Tab regresamos al modo objeto. Ahora bien, ya que hemos añadido las texturas a todos nuestros objetos de la escena, ha llegado el momento de comenzar a trabajar la vegetación. Vamos a irnos a la vista sólida. Ahora bien, para la vegetación podríamos utilizar diferentes métodos. Por ejemplo, podríamos bajar modelos de plantas, árboles, flores y añadirlas a nuestra escena. De igual forma, podríamos trabajar por medio de partículas o incluso por medio de nodos de geometría, añadir la vegetación, pero para este tutorial vamos a utilizar dos elementos gratuitos que podemos descargar y añadirlos a Blender para que de esa forma podamos realizar la vegetación de nuestra escena. En la descripción del video les he dejado dos enlaces donde podremos descargar dos complementos para Blender completamente gratuitos que podemos utilizar en nuestras escenas. El primero es el Bagapie Modifier, que nos permitirá poder manejar algunos assets y de esa forma poder crear la vegetación en nuestra escena de una manera muy práctica. Así que se van a este sitio web, se suscriben o hacen una cuenta en ello y acá en el valor del precio van a poner 0, le dan acá, luego en esta parte de acá vamos a poner 0 también, vamos a darle acá y les aparecerá la opción de poder descargar este add-on. Le dan aquí en la primera versión, que sería una versión que funciona tanto para Blender 3.4 y las demás versiones hasta Blender 4.2. Vamos a descargarlo. Bien, ya que lo hemos descargado en la carpeta, a la hora de descomprimir el archivo les aparecerá todas estas versiones del modificador. En este caso vamos a usar la versión 4.2, que es la versión de Blender que estamos utilizando. Así que nos vamos a ir acá en Blender a Edit y en Preferencias en el área de Add-ons. Vamos a desplegar esta pestaña y vamos a darle acá en Instalar desde el disco. Buscan la carpeta donde han descargado el add-on y seleccionan la versión 4.2 o la versión que estén utilizando de Blender y le van a dar acá en instalar desde el disco. Yo no lo instalaré ya que ya lo tengo instalado y a la hora de instalarlo pues les va a aparecer acá el modificador. Si esta pestaña está desactivada, únicamente la activan
Y ahora al cerrar acá y si presionamos N, pueden notar que acá ya está el add-on instalado. Regresamos al navegador y ya que hemos descargado este Bagapy, si ustedes quieren pueden entrar acá a la página donde tiene todos los modificadores y add-ons que han creado para Blender. Hay algunos de paga que son bastante buenos. Les recomiendo pues si les gusta alguno comprarlo ya que son buenísimos y ayudan mucho a la hora de crear vegetación, como por ejemplo este para generar hiedra que es totalmente gratuito. Así que son muy buenos elementos para trabajar vegetación en Blender. Vamos a ir al siguiente enlace de Blender Market, que es el Teplan Library. Tienen que crearse una cuenta para poder descargar esta librería. Ya que han creado su cuenta, van a darle a este botón. Nuevamente le dan acá, continúan acá y de igual van a completar la orden. Esto es totalmente gratuito y se van a descargar este que pesa 721 megas aproximadamente. Lo descargan. Ya que lo han descargado, se van a la carpeta donde lo descargaron, lo descomprimen y tendrán esta carpeta de acá. Es importante que recuerden dónde tienen esta carpeta para que les funcione el complemento. Y ahora nos vamos a Blender, vamos a irnos a Edit y luego en Preferencias. Luego nos iremos hasta esta parte de acá de File Path y acá donde dice Asset Librerías vamos a añadir la librería que descargamos. Vamos a darle acá al símbolo más. Luego buscan la carpeta de la librería que descargamos, la abren, no les aparecerá nada acá, pero le dan acá en Add Assets Library. Voy a cancelar porque ya la tengo añadida y luego acá que esté añadida van a irse acá y van a guardar las preferencias. Vamos a cerrar ahora esto. Vamos a desplegar esta pestaña y le vamos a dar acá en Asset Browser. Vamos a seleccionar esto acá y acá nos tiene que aparecer nuestra librería. Y como pueden ver, acá tenemos una diversidad de plantas, árboles, flores y pasto que podemos utilizar de manera gratuita en nuestras escenas de Blender. Y por ejemplo, si nos gusta esta de acá, podemos jalarla y posicionarla donde nosotros queramos. Voy a presionar punto para acercarnos y tenemos acá esta planta. Puedo escalarla y si nos vamos al visor del render, pueden notar que ya tenemos agregada esta planta. Podemos incluso agregar más cosas acá. Y tenemos una diversidad de elementos que nosotros podemos agregar a nuestra escena. Regresamos al visor sólido y vamos a eliminar estos elementos. Y ahora lo que necesitamos es que en todo este suelo pues esté lleno de algún pasto que nosotros elijamos de todos los que tenemos acá. Y para ello vamos a utilizar el add-on de Bagapy. Así que lo que haremos es teniendo seleccionado este plano del suelo, vamos a buscar algún elemento. Vamos a bajar un poco y vamos a buscar uno llamado Grass. Déjenme ver, por acá tiene que estar. Veamos dónde está. Acá, este que se llama Grass 01. Vamos a seleccionarlo y no lo vamos a desplazar hacia acá, sino que vamos a presionar J y nos va a desplegar este menú. Y vamos a darle acá en Asset Browser. Y como pueden notar, ahora nos está añadiendo una diversidad de ese elemento Grass, un montón de repeticiones acá en nuestra escena. Y si nos vamos al visor de render, podemos notar cómo ya se está añadiendo todo esto en nuestro plano del suelo. Ahora lo que podemos hacer es aumentar la densidad. Vamos a ponerle acá un valor de 1000. Y yo creo que así se vería bastante bien. Vamos a acercarnos un poco. Y yo creo que esto no se ve mal. Solo que hay un detalle. Vamos a seleccionar esto. Presionamos punto para acercarnos y poder visualizar mejor. Podemos notar que esto
pues no se ve nada bien. Así que vamos a arreglarlo de una manera muy práctica para no complicarnos. Vamos a entrar al modo edición o quizás vamos a hacer una cosa. Volvemos al modo objeto. Vamos a entrar con Shift Z al wireframe. Vamos a seleccionar todo esto. Y con control presionado vamos a deseleccionar esto. Con Shift Z volvemos a la vista del render. Y con G vamos a mover esto en Z. Y lo vamos a mover a manera de que esta grama ya no pase estos elementos de acá. Y ahora vamos a seleccionar esto. Entramos al modo edición con slash. Vamos a aislar este objeto. Con caras activas vamos a seleccionar esta cara, regresamos a la escena y con G vamos a mover esto en Z, más o menos por acá. Y también hay una cosa que vamos a hacer, nos vamos a ir al panel de materiales. Con caras activas y con Alt presionado vamos a seleccionar todo este grupo de caras. Y vamos a añadir un nuevo material. Vamos a probar poniéndole... Veamos, podría ser esto de cemento. Lo vamos a asignar. Con Tab regresamos al modo objeto. Y no me gusta cómo se ve. Así que vamos a eliminarlo. En modo objeto lo vamos a eliminar. Vamos a añadir un nuevo material. Vamos a ponerle a este pérgola base 2. Y vamos a seleccionar acá en base color. Vamos a añadir este tono de acá, lo asignamos y quizás vamos a elegir un tono más intenso, quizás algo por acá. Vamos a oscurecer esto un poco. Y yo creo que podría funcionar de esa manera. Yo creo que no se ve nada mal. Y vamos a continuar añadiendo vegetación a nuestro suelo. Vamos a seleccionarlo. Y vamos a elegir algún otro tipo de planta. Podemos seleccionar este. Vamos a presionar J. Vamos a darle acá en Asset Browser. Y tenemos acá estas plantas añadidas. Pero podemos modificar también algunas opciones de la densidad. En este caso podríamos probar con una densidad de 3, ya que no queremos muchas. Incluso podríamos dejarlo en 2. También acá tenemos el seed, que son las diferentes posiciones que nosotros podemos elegir de forma aleatoria. Así que pues obviamente ahí va a depender de cómo queramos manejar nosotros nuestra vegetación. También podríamos modificar un poco la escala mínima y la máxima. Podemos ponerle acá un valor de 3.5. Y yo creo que esto está demasiado. Vamos a probar con 1.5 o incluso 2. Vamos a poner 2.5, pero vamos a disminuir la cantidad de densidad. Vamos a dejarlo en 1. Y yo creo que ahí se vería mucho mejor. Ahora bien, un problema que se da a la hora de crear vegetación es que entre más vegetación implementemos en la escena, pues más lenta irá. Pero esto trae una opción bastante buena llamada proxy, que si nosotros, digamos, seleccionamos el pasto y le damos acá en proxy, pues lo que hará es que a los elementos del pasto les creará una geometría bastante liviana, lo cual nos permitirá poder movilizarnos mejor en la escena. Podríamos también a esto añadirle un proxy y pueden notar que ahora la escena va más fluida y a la hora de renderizar pues obviamente va a visualizarse toda la vegetación y no esto que están observando que solamente es un proxy temporal, para que de esa forma nuestra escena sea bastante liviana. Ahora bien, ya que les he explicado cómo pueden añadir la vegetación al suelo, van a tener una pequeña tarea y es que ustedes implementen la vegetación según el gusto de cada uno de ustedes y cuántos elementos ustedes quieran añadir a la escena. Así que voy a hacer una pequeña pausa. Yo voy a trabajar la escena y voy a añadir los elementos que yo considere necesarios para que ustedes también lo hagan a su gusto. También
vamos a implementar el mismo proceso que hicimos en este suelo. Vamos a hacerlo en esta parte de acá. Podemos añadir algunos elementos de pasto, flores o plantas. Ahí dependerá de cada uno de ustedes de cómo quieran realizarlo. Algo que sí tenemos que hacer es modificar un poco este plano. Vamos a entrar al modo edición y voy a desactivar un momento esto de acá. Vamos a irnos al modo sólido y con control R vamos a crear un loop en esta parte de acá y con control presionado vamos a hacer snap en este vértice. Repetimos el proceso en esta parte de acá, hacemos snap en este vértice y de igual manera acá. Hacemos lo mismo al otro lado, vamos a crear un loop y hacemos snap acá, vamos a activar caras y vamos a seleccionar con Shift presionado estas tres caras, vamos a darle suprimir y le damos en Delete Face. Volvemos al modo objeto, vamos a activar los elementos de la vegetación, vamos a ir de nuevo acá al visor del render. Y ahora bien, hay un detallito también que tengo que mencionarles antes de que comiencen a implementar la vegetación. Y es que a veces cuando estamos añadiendo demasiada vegetación, aunque tenga proxies, pues esto se puede volver un poco complicado y confuso porque no van a poder visualizar de manera o más bien como una vista previa de cómo les va quedando esto, porque pues obviamente si están activando todos estos elementos, voy a darle control Z, voy a acá a elegir, perdón, voy a elegir acá y esto acá. Si por ejemplo ustedes están añadiendo muchos elementos de vegetación y lo tienen con proxy, va a llegar un momento en que no van a poder quizás entender qué es cada cosa. Así que hay dos cosas que pueden hacer. Número uno, duplicar este plano y a la hora de duplicarlo pueden eliminar en el plano que han copiado, pueden eliminar estos elementos y luego ya en este plano añadir otros elementos. O también algo que pueden hacer, voy a darle control Z, es ir a las configuraciones del render y acá en el máximo de samples pueden poner unos 32 o incluso podemos poner 64 y acá en las configuraciones de la escena, acá en el porcentaje vamos a darle 50%, presionamos F12 para realizar un render y pues este render tiene que estar bastante rápido, aunque claramente pues dependerá de su computadora y así pueden ir viendo un previo de cómo les va quedando la vegetación. Incluso pueden poner una cámara donde pueden visualizarla desde este ángulo. Para ello podrían simplemente con Shift D crear una copia de esta cámara. Pueden presionar control 0 para ir a la cámara activa y acá en View le dan en Cámara to View y con el scroll se desplazan más o menos por acá y ya luego de eso desactivan el Cámara to View y pueden lanzar un render para que de esa forma ustedes puedan ir visualizando cómo les está quedando más o menos la vegetación. Voy a eliminar esta cámara, voy a seleccionar nuevamente esta de acá. Así que bien, a continuación les queda la tarea de que ustedes puedan implementar toda la vegetación que ustedes quieran en esta parte de acá del terreno y de igual manera que ustedes puedan crear la vegetación para esto de acá. Recuerden que pueden añadir diferentes tipos de pasto, plantas, etcétera, con el fin de que ustedes hagan esto y que puedan trabajarlo de la mejor manera. Estoy viendo un detalle en esta textura que no mucho me gusta. Y veamos qué será. Oh, es el plano que me está acá, el terreno, el color de esto se está reflejando, así que no hay ningún problema. Así que bien, les dejo esto de tarea y ya en breve yo regreso mostrándoles cómo añadí toda la vegetación en mi escena y luego vamos a añadir los elementos adicionales para ir terminando el tutorial.
Bien, he terminado de añadir la vegetación a la escena e hice un render con 128 samples y yo creo que se ve bastante bien. Lo único que no me gusta mucho es el displacement de esta textura. Creo que está demasiado alto, así que lo vamos a arreglar. Vamos a ir o vamos a cerrar esto. Vamos a ir a nuestra escena de Blender y pueden notar acá que ya he añadido toda la vegetación. Y vamos a seleccionar esta textura, vamos a desplegar esta pestaña, vamos a elegir el Shader Editor, voy a presionar 0 para ir a la vista de la cámara y acercarme un poco. Y vamos a buscar el Displacement, vamos a darle en escala 0.05 y yo creo que ahí se ve muchísimo mejor, me gusta el resultado, así que podemos dejarlo de esa manera. Bien, ya que hemos terminado de añadir la vegetación a la escena, estamos listos para ir concluyendo y vamos a añadir los árboles, también el sofá y algunas macetas con plantas adicionales para poder terminar el tutorial. Recuerden que en la descripción del video les he dejado el enlace donde pueden descargar todos los archivos que utilizaremos y en este caso tenemos 3 archivos de Blender donde están toda esta cantidad de árboles y si nos posicionamos en el visor de materiales pueden notar que ya vienen todos los materiales de los árboles. De igual manera tenemos las plantas con sus respectivos materiales y tenemos también el pequeño sofá con estas sillas y esta mesa para comenzarlos a añadir a nuestra escena. Así que bien, vamos a añadir primeramente estos muebles. Vamos a irnos al visor sólido, presionamos A para seleccionar todo. Vamos a presionar Control C para copiar, solo que recuerden que si están trabajando en una versión específica de Blender, el archivo que ustedes abran de estos modelos tiene que ser la misma versión con la que ustedes están trabajando para que les funcione el copiado y el pegado. Así que presionamos Control C para copiar. Vamos a nuestro archivo de Blender, nos vamos al visor sólido. Vamos a ocultar este personaje, vamos a ocultarlo del visor y del render. Y vamos a presionar Control V para posicionar acá nuestros muebles. Estos ya vienen a un tamaño definido para esta pérgola, para que ustedes no tengan que estar modificando alguna cosa. Y así avanzamos un poco más rápido. Vamos a rotar en Z 90 grados. Vamos a seleccionar estos elementos con Shift presionado y esto de acá. Y vamos a presionar Slash para aislar estos objetos de la escena. Con 7 nos vamos a ir a la vista top y con Control presionado vamos a deseleccionar todos estos elementos. Y ahora con G vamos a mover esto y lo vamos a posicionar más o menos por acá. Con 1 nos vamos a ir a la vista frontal. Presionamos M para añadir esto a una nueva colección, la cual vamos a llamar sofá. Vamos a acercarnos. Con Shift Z entramos al wireframe y con G vamos a mover esto en Z y lo vamos a ubicar más o menos por acá. Vamos a seleccionar la mesa y con G movemos también en Z y ubicamos acá. También seleccionamos todo esto y con Control deseleccionamos acá. Y vamos a mover con G en Z y vamos a ubicar esto acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido. Con Slash salimos a la escena. Y con 0 nos vamos a ir a la vista de la cámara. Y vamos a dar clic afuera para deseleccionar esto. Activamos el visor del render para ver el resultado y me gusta muchísimo cómo ha quedado, se ve bastante bien. Así que ahora vamos a ir nuevamente al visor sólido y vamos a abrir el archivo donde están los árboles. Ahora bien, en cuanto a los árboles, esto va a ser a opción de cada uno de ustedes el elegir cualquier tipo de árbol que quieran. Lo único que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a elegir este árbol, presionamos Control C para copiar y vamos a irnos a nuestro archivo. Vamos a presionar Control V para pegar y con 7 nos vamos a ir a la vista top.
con G vamos a mover este árbol, vamos a ubicarlo por acá. Vamos a presionar 0 para ir a la vista de la cámara y esto con G lo vamos a mover un poco hacia acá en el eje X de manera que las hojas no topen con la cerca. Vamos a presionar 0 para ir a la vista de la cámara. Con G vamos a mover esto en el eje Y y lo vamos a ubicar más o menos por acá. No olviden presionar M y añadir esto a una nueva colección. Vamos a llamar a este árbol 01. Vamos a deseleccionarlo y vamos a activar el visor del render. Y como podemos notar, esto se ve bastante bien. Me gusta cómo ha quedado el árbol. Ahora, si las hojas ustedes las consideran demasiado grandes, que de hecho creo que sí están un poco grandes, aunque eso depende del tipo de árbol. Pero con escala podemos reducir un poco esto. Y ahora sí creo que se ve mucho mejor. Voy a ir de nuevo a la vista sólida. Así que bien, tendrán otra tarea y es el hecho de ubicar los árboles que ustedes quieran y también ubicar las plantas. Pueden copiar todas estas macetas y ubicarlas dentro de la pérgola como ustedes quieran. Así que voy a hacer una pausa mientras ubico los árboles y las plantas y luego les muestro el resultado y haremos unos ajustes finales para lanzar nuestro render. Bien, terminé de añadir los árboles, las plantas y los muebles y como pueden notar he hecho un render nuevamente y me gusta muchísimo el resultado de cómo ha quedado. Así que nos vamos a ir a nuestro archivo de Blender. Y ahora estamos listos para ya lanzar nuestro primer render. Voy a hacer un pequeño ajuste. Voy a seleccionar la cámara y con G voy a moverla un poco en el eje X para acercar esto un poquito, más o menos por acá. Creo que se vería mucho mejor. Y ahora para lanzar el render, pues obviamente estamos en Cycles y tenemos acá activo el GPU o la tarjeta gráfica si ustedes tienen. Si no, pueden renderizar por medio del CPU. En el caso de los samples, acá pues podemos darle digamos un mínimo de 128 que es el render que les mostré anteriormente y el resultado pues es bastante bueno, así que lo vamos a lanzar a 128 para agilizar un poco el proceso. Y acá en las configuraciones de la escena pues tenemos 1920 por 1080 al 100%, así que vamos a presionar F12 para lanzar nuestro primer render. Presionamos F12. Bien, hemos terminado de realizar nuestro primer render y me gusta muchísimo el resultado. Solo hay unos detallitos que podríamos corregir, pero esto ya lo hará de forma independiente cada uno de ustedes. Y es el hecho de equilibrar algunos colores, como por ejemplo de estas plantas, de estas de acá, los matices de verde de los árboles a fin de que todo cuadre. Eso lo pueden hacer añadiendo el nodo de gama de tono y saturación o brillo y contraste e ir jugando con diferentes ajustes a fin de que esto quede muchísimo mejor. Pero también voy a enseñarles cómo pueden hacer un ajuste general que pues también le dará bastante vida a nuestro render. Así que vamos a ir a nuestro archivo de Blender sin cerrar este visor de nuestro render. Así que vamos a ir al archivo de Blender y nos vamos a ir acá al Compositing. Activamos esta casilla de usar nodos y acá vamos a desplegar esto y vamos a darle en imagen editor y aquí vamos a buscar el resultado del render. Vamos a desplazarnos ya que tenemos muchos mapas de texturas. Y vamos a buscar acá, quizás acá está, resultado del render. Vamos a mover esto un poco hacia acá. Y podemos comenzar a hacer unos ajustes. Vamos a mover esto hacia acá. Vamos a presionar Shift A y en Search vamos a buscar un nodo llamado Color Balance. Vamos a aplicarlo acá.
y podemos comenzar a modificar algunas correcciones. Por ejemplo, podemos mover esto un poco. De igual forma esto de acá, y noten cómo esto va mejorando y se va viendo mucho mejor. Y si ustedes abren el resultado del render, pues automáticamente se están haciendo los ajustes que estamos realizando acá con el balance de color. De igual manera podríamos añadir un brillo y contraste. Y podríamos modificar un poco el valor para darle brillo o contrastar un poco más esto. Ahora bien, estos ajustes ya dependerá de cada uno de ustedes, el resultado que les guste. Y lo último que vamos a hacer es que, por ejemplo, si ustedes quieren renderizar esta imagen sin este fondo del HDRI para ustedes añadir un fondo diferente, lo único que tienen que hacer, vamos a irnos acá al visor del render para que vean el resultado. Lo único que tienen que hacer es irse a esta pestaña de render y desplazarse hasta el área de fill, darle acá en transparent y automáticamente esto va a quedar en transparencia. Y siempre pues nos va a mantener la iluminación. Podemos hacer otro render. Voy a irme acá al visor sólido para no saturar el archivo. Y vamos a darle F12 para realizar otro render. Pueden notar que ahora está en transparencia y lo único que tendríamos que hacer es irnos a Image, darle en Save As, seleccionar la carpeta donde queremos guardar nuestro render, elegir el formato. Ponemos acá el nombre que queramos darle y luego guardamos nuestra imagen. Ahora otro detalle importante es que con la versión 4.2 de Blender tenemos una mejora en Eevee y podemos renderizar esto en Eevee con una calidad bastante decente que se acerca un poquito al render que nosotros hemos hecho en Cycles. Vamos a poner acá slot 2 para ver el resultado en Eevee. Vamos a irnos nuevamente a nuestro archivo de Blender. Vamos a poner el visualizador del render. Y en este caso vamos a elegir acá Eevee. Y pueden notar que el resultado no está nada mal. En versiones anteriores a la 4.2 había que activar diferentes opciones en la configuración de Eevee y hacer configuraciones en cuanto a la iluminación para lograr un resultado decente. Pero tenemos acá una opción en Eevee llamada Ray Tracing que está disponible en la versión 4.2. Y al activarla podemos notar un cambio significativo y a la vez un cambio un resultado bastante decente para poder realizar un render rápido, que en este caso pues en Cycles es más lento el proceso de renderizado y en Eevee tenemos la ventaja que podemos sacar renders un poco más rápido y pues manteniendo una calidad bastante buena. Otro detalle importante en Eevee es que hay que corregir algunos materiales, como en el caso de los árboles que ya no se ven tan frondosos. Vamos a seleccionar el árbol y acá en el panel del material de este árbol nos desplazamos hacia abajo y acá en el método del render vamos a poner esta opción y pueden notar que ahora sí se está corrigiendo el problema de los árboles. Vamos a seleccionar acá. Y vamos a poner esta opción. De igual manera tienen que verificar que todos sus modelos pues tengan activa esta opción si van a renderizar en el motor de Eevee. Así que ahora vamos a presionar F12 para hacer un render y ver la comparación entre Eevee y Cycles. Voy a posicionarme en la vista sólida y voy a presionar F12 para realizar el render. Bien, este es el resultado que tenemos en Eevee y si ustedes notan en el slot 1 tenemos el resultado en Cycles que pues obviamente es muy superior al resultado de Eevee, pero
Si queremos hacer renders rápidos y que no se vean mal, pues Eevee es bastante práctico para eso y pueden notar que demoró este render únicamente 12 segundos en comparación con Cycles, que demoró 34 segundos, aunque claro, pues he renderizado con una RTX 3060 de 12 GB y eso pues ayuda a la velocidad del render, pero siempre Eevee va a ser un poco más rápido para realizar nuestros renders. Así que bien, renderizar en Eevee o en Cycles ya será algo de ustedes. De igual forma, si quieren dejarle el fondo del HDRI o cambiarlo, también pueden hacerlo. Incluso en algún editor de imagen pueden jalar el HDRI y sacar la imagen del HDRI y montarla atrás de esto para que de esa forma se vea bastante acorde su render. Así que bien, esto sería todo para este tutorial. En la descripción del video también les dejo un enlace donde pueden descargar más texturas y modelos para enriquecer su escena, y si quieren hacer pues ajustes y añadir elementos propios también les servirá mucho todos esos sitios web. Así que bueno, me despido, espero que hayan disfrutado este tutorial. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, ya que eso ayuda mucho al crecimiento del canal. Nos veremos en una próxima, que estén muy bien y será hasta otro tutorial.